En un mundo lleno de violencia, tristeza y enfermedad, siempre hay una respuesta. Clama a mí y yo te responderé, dice el Creador. El Tabernáculo de la Fe presenta un mensaje de esperanza. Muy bien, vamos a seguir hablando de la familia, pero esta mañana vamos a ampliar el tema. Vamos a hablar de la gran familia. ¿Cuál es la gran familia? La familia de Dios. Dígale, la gran familia es la familia de Dios, que está compuesta por muchas familias, familias redimidas, familias llenas de la gracia del Señor. El tema de esta mañana podríamos titularlo como el misterio de Cristo. El misterio de Cristo. Estaremos hablando de lo que somos en todo este proceso de tocar sobre la iglesia, lo que somos. Hablaremos de lo que debemos hacer y de lo que obtendremos como resultado de ser parte o de ser iglesia de Cristo o parte de la iglesia de Cristo. Espero que podamos entender más y más cuando lleguemos a un tema que tiene que ver con la iglesia como cuerpo de Cristo y de los dones que han sido dados por el Señor a la iglesia. Espero que entendamos que es un privilegio que Dios nos concede servirle a Él. Dígale a su hermano, es un Dios privilegio, es un gran privilegio que Dios nos concede servirle a Él, es un gran privilegio. Y en ese privilegio nosotros como equipo pastoral les damos la oportunidad de que ustedes sirvan para que los dones que Dios les ha dado a ustedes, porque todos ustedes tienen dones del Señor. Dígale a su hermano, yo tengo dones del Señor. La pregunta no es si tienen dones, es si saben cuál es su don. El problema es que muchos saben, sí, yo tengo dones, pero no sé cuál es. La iglesia es como un cuerpo, la figura que usa el apóstol San Pablo, o mejor el Espíritu Santo a través de Pablo, es un cuerpo. Y un cuerpo no es una organización, es un organismo vivo. Eso es un cuerpo, un organismo vivo. Y la comparación que el Señor utiliza es la de un cuerpo humano. Todos los miembros de su cuerpo, de mi cuerpo, son importantes. Todos. Si hay algún miembro de su cuerpo que no le gusta, para que lo vendamos por ahí, lo rifemos. A ver, vamos a decir, ¿cuántos no le sirve la mano derecha? Hay gente que se la compra. ¿A cuántos no le sirve uno de los riñones que tiene? Aquí hay un hermano que está esperando un riñón de trasplante, que es Ricardo. Ricardo Valencia está con diálisis estos días y necesita un riñón. Si a usted no le gusta su riñón, dóneselo al hermano. ¿Cuántos tienen miembros de su cuerpo que no le interesan, que no sirven? ¿Ah? Diga conmigo, todos los miembros del cuerpo son necesarios. Son necesarios. Podemos sobrevivir sin algunos miembros, pero aunque sobrevivamos sin algunos miembros, de todas maneras los necesitamos. Cada uno de ustedes en esa figura es miembro del cuerpo de Cristo. Tiene una función para cumplir. Dos preguntas. ¿Sabe cuál es el don que tiene, la parte de miembro del cuerpo que corresponde en tu vida? Esa es la primera pregunta. La segunda pregunta es, ¿lo estás utilizando? Cuando terminemos la jornada en la tierra, cuando nos representemos delante del Señor, Dios nos va a preguntar, ¿qué hiciste con lo que yo te di? Recuerda que una de las parábolas que están, hay varias parábolas, pero una está en Lucas 19, cuando Él se fue, a uno le dio 10, a otro le dio 5, a otro le dio 3, a otro le dio 1. ¿Qué hicieron cuando volvieron? Cuando el amo vino y les pidió cuentas. ¿Qué pasó con el de 10? Lo había multiplicado, lo había usado. Sabía cuál era la importancia y lo usó. Al que le dio 5, ¿qué hizo? También lo multiplicó. Y al que le dio 3, ¿qué hizo? También lo multiplicó. Y al que le dio 1, lo guardó. Dijo, ese no es tan importante. Y lo escondió, lo guardó.
Y cuando el Señor vino, le dijo a esa persona: siervo malo y negligente, sabías que debías de utilizar lo que te di y no lo utilizaste. Por lo menos debía darlo al banco para tener interés, por lo menos. Y dijo que estaría fuera de su presencia. Todos tenemos dones y tenemos que utilizarlos. Creo que vamos a aprender eso en esta serie. Vamos a aprenderlo. Y cuando les damos privilegio de participar en Matrimonio con Propósito, participar como maestros de la iglesia infantil, cuando se les da privilegios para estar en la adoración, cuando se les da el privilegio de estar en cualquiera de eso, no es un favor que usted le hace a la iglesia. Díganle a su hermano: cuando yo participo en la iglesia, no es un favor que le hago a la iglesia, ni un favor que le hace a Cristo. Es simplemente el uso sabio del don que Dios me dio. ¿Estamos dispuestos a aprender? Claro que sí. Esta mañana vamos a hablar de lo que es empiezo a hablar de lo que es el misterio de Cristo. Pero pensando en el tema, dándole forma, me hice varias preguntas que me las he hecho estos días. ¿Qué es lo que más odia Satanás de las obras de Dios? Satanás es el adversario, es el enemigo de Dios. Y él odia todo lo que Dios tiene en plan y quiere destruir todas las obras de Dios. Pero ¿qué es de todo lo que Satanás odia? ¿Qué es lo que más odia? ¿Qué piensa? La familia la odia terriblemente. ¿Qué más? La obediencia, claro, no quiere que seamos obedientes. Pero aquí vamos a tocar un punto. Déjeme hacerle otra pregunta. ¿Cuándo se termine toda la obra de creación en el universo? Porque Dios sigue trabajando todavía. No sabemos, por lo menos los científicos nos dicen que el mundo sigue en expansión. El universo, sigue en expansión y aparecen nuevas galaxias en el camino. Dios sigue trabajando todavía. Pero llegará un día en que este sistema del universo llegará a su conclusión. Cuando Dios haya terminado toda la obra de creación como la conocemos, ¿qué será lo más bello? ¿Qué será lo más hermoso? ¿Qué será lo más significativo? ¿Qué será lo más precioso a los ojos de Dios? Buena pregunta, ¿no es cierto? Buena pregunta. Yo tengo una sola respuesta para las dos preguntas. Lo más bello, al final de todo, será la iglesia de Jesucristo. Dígale a su hermano: lo más bello será la iglesia de Cristo. Dios nos ha llamado a ser partícipe de la obra más significativa en todo el universo. Escúcheme, en todo el universo. Lo más significativo, lo más bello, lo más precioso, lo más incomparable. Cuando se presente la iglesia y alumbren los planetas, alumbren los universos, alumbren y muestre toda la belleza de las galaxias que existen, de las miles y miles de millones de soles, de estrellas y de galaxias que existen en el universo, todas perderán su esplendor, porque la luz de la iglesia las opacará. Así que no somos llamados simplemente para ser un club de buena gente. No somos una institución. Aunque nos llaman así, no somos una institución. Seremos la joya más bella. Por lo tanto, la pregunta es: ¿qué es lo que más odia Satanás? La iglesia de Jesucristo. Y buscará todos los medios para destruirla, para desacreditarla, para hacerle el daño. Porque Satanás odia todas las obras de Dios. Y lo que más odiará y odia es la iglesia.
Cuando yo leo el pasaje de Génesis capítulo 1, que de alguna manera refleja lo que hay en el corazón de Dios desde la eternidad, y leo ese pasaje que dice, cuando Dios vio al hombre, después de que lo creó, dice, no es bueno que el hombre esté solo. Le haré ayuda idónea. Hizo que el hombre cayera en un sueño profundo y tomó una costilla, y de la costilla hizo una mujer. Y me parece, debe de haber sido un momento preciosísimo cuando Dios crea a la mujer y Adán, que no había encontrado ayuda idónea, se despierta y Dios convoca todos los seres que estaban en el jardín del Edén, los leones, las panteras, los animales que hoy tienen un significado un poco difícil para nosotros. Al ver un león nadie está contento, verlo enjaulado sí, pero no suelto ni cara a cara. Pero Dios, en ese momento todo está lleno de la gracia del Señor, y Dios prepara un tapete hermoso allá en el jardín del Edén, de hierba verde fresca. Los árboles empiezan a dar su fragancia, su aroma, las flores iluminan todo con sus colores, el sol se hace manifiesto, la luna, las estrellas, todas dan su brillo. Era un día espectacular. Y me parece cuando Dios toma del brazo a la novia, a Eva, camina por el tapete que preparó y llega donde Adán y le dice, esta es ahora hueso de sus huesos, carne de tu carne, es tu esposa, tu novia, para siempre serán uno solo. Es interesante notar que todo el relato de la creación termina con un matrimonio. Termina con la unión de Adán y Eva. Termina con un matrimonio y les entrega la creación. Tomando esa figura, me da la sensación, pienso, porque no es algo que Dios inventa, es algo que está en el corazón de Dios siempre. Algún día, si es que podemos utilizar la expresión en la eternidad, en algún momento de la eternidad, Dios vio a su Hijo, Dios el Padre vio a su Hijo y dijo, no es bueno que mi Hijo esté solo, le haré ayuda idónea. Y cuando pensó en la ayuda idónea, ¿en quién pensó? Diga, pensó en la iglesia. Diga, pensó en mí. Aleluya, amén. No es bueno que mi hijo esté solo, le haré ayuda idónea. Y después de que Jesús vino a la tierra y se encarnó, lo llevó a la cruz y sacó de la obra que hizo en la cruz del Calvario toda una gracia especial. Derramó su sangre, entregó su cuerpo, así como Adán dio una de sus costillas, Él dio su vida por ti y para mí, para que fuéramos esa novia preciosa de Jesucristo. Aquí entramos en terreno que recibimos eso por revelación de Dios. El misterio de Cristo es la iglesia. El misterio de Cristo es la iglesia. El misterio de Dios el Padre es Cristo. El misterio de Cristo es la iglesia. Fue por la iglesia que Jesús murió. Y cuando tenemos la revelación de Dios, ¿qué es un misterio? Algo que solo conoce el que lo posee, el que tiene la obra. Como cuando uno lee a Gabriel García Márquez. Yo no he leído todas sus obras, he leído unas cuantas, pero siempre tiene una característica. Cuando él comienza hay un misterio y desarrolla toda la trama en su escrito, en su novela. ¿Cuándo se revela el misterio? Al final. Al final uno dice, pero tan claro que estaba y no lo había visto, ahí estaba. Esa es la gracia que tiene Gabriel García Márquez, pues él lo aprendió de Dios.
En Apocalipsis, el último libro, nos revela el misterio. Amén. Y el misterio es, dígalo conmigo, el misterio es la iglesia. Yo pido al Señor que nos dé sabiduría, que nos dé entendimiento, que nos dé conocimiento de qué es lo que Dios tiene en su mente. Porque así como la creación, la primera parte de la creación que se narra en Génesis, terminó con un matrimonio, la obra total de Dios va a terminar también con un matrimonio, con unas bodas. Lo vamos a ver ahora. Y yo me imagino aquel día que viene, que se prepara, cuando Dios preparará todas las galaxias. Y de una manera maravillosa, los ángeles, los serafines, los querubines, toda la creación contemplará cuando Dios prepare una calle preciosísima. Y el Hijo está al fondo. Y el Padre comienza a caminar de gancho, de brazo, con la novia que es la iglesia. Y se acerca a Cristo y le dice: hijo, aquí está tu esposa, vive con ella para siempre. Gobiernen el universo. Ese día será espectacular. La historia comienza con un matrimonio, con una boda, y terminará con una boda. Por eso, en paréntesis, déjeme decirle, por eso es tan sagrado el matrimonio. Porque el matrimonio refleja lo que hay en el corazón de Dios. El matrimonio no es invento humano, nació en el corazón de Dios. Dios lo comienza, Dios lo concluirá. Amén. Y cada matrimonio debe reflejar la sabiduría de Dios. Cada matrimonio debe reflejar la gracia de Dios. Cada matrimonio debe reflejar el amor de Dios. Cada matrimonio debe reflejar todo lo que Dios tiene en su corazón. No hay nada más bello, yo siempre lo he dicho, no hay nada más bello después de la vida en Cristo que el cónyuge que Dios nos dio. Amén. Si está al pie de su cónyuge, dígale: tú eres el regalo más precioso que Dios me ha dado después de la vida eterna. Dígaselo. Y si le da ganas de darle un beso, si son casados, no, al cónyuge, estoy hablando, al cónyuge. No se me adelanten. Mire por el lado. De ese tema quiero que hablemos en estos días que vienen. Pensando en lo que acabo de decir, hay un pasaje lindo en Apocalipsis 19. Salió del trono una voz, léalo conmigo. Salió del trono una voz que decía: alabad a nuestro Dios todos sus siervos, y los que le teméis, así pequeños como grandes. Y oí como la voz de una gran multitud, como el estruendo de muchas aguas, como la voz de grandes truenos, que decía: aleluya, porque el Señor nuestro Dios Todopoderoso reina. Gocémonos y alegrémonos y démosle gloria, porque han llegado las bodas del Cordero y su esposa se ha preparado. Y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente, porque el lino fino es las acciones justas de los santos. Vuelvo y leo en el versículo 7, dígalo conmigo: gocémonos y alegrémonos, démosle gloria, porque ha llegado las bodas del Cordero y su esposa, ¿qué? Se ha preparado. Uno de los momentos más emocionantes en un noviazgo antes de ir al altar es la preparación de las bodas. ¿Sí? ¿Cuántas mujeres se acuerdan de las casadas? Todo lo que hicieron para estar lindas, para estar hermosas, para estar espectaculares. Yo no he visto ninguna novia fea. No sé si novios más o menos, pero
Pero yo no he visto todas las novias son bellas, son hermosas. Es un día espectacular porque la novia se prepara. Déjenme decirles, el día de las bodas del Cordero está llegando y la novia tiene que prepararse. Amén. Nosotros somos parte de la novia. Amén. Dígale a su hermano, somos parte de la novia y tenemos que prepararnos. Será el tema que nos llevará, como dije, por muchos días. El misterio de Dios, dije, el misterio de Cristo es la iglesia. Permítame leer un pasaje de las Sagradas Escrituras. Otro pasaje. Efesios 5, 25 al 32. ¿Me ayudan? ¿Lo leen conmigo? Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Escúcheme, Juan 3:16, aquí a medida que pasa el tiempo, Dios afina el lente y empieza a enfocar lo que es más importante. Yo he visto a Fernando cuando toma la foto que comienza a enfocar, empieza con el cuadro amplio, pero cuando se quiere centrar en alguien comienza a cerrar hasta que se enfoca. Juan 3:16, ¿qué dice? De tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito. Dios amó el mundo, pero a medida que pasa, nos dice de ese mundo, ¿dónde se centra su amor? ¿Dónde se centra? En la iglesia. ¿Cuánto lo enfoca? Lo que Dios tiene en Juan 3:16 se resume aquí en Efesios capítulo 5. Dios amó a la iglesia y se entregó, se sacrificó, dio su vida por ella. A la hora de verdad, su muerte alcanza para todos. Pero el enfoque de Jesucristo no es todos. Es la iglesia. ¿Sabías eso? Que te amó tanto que murió. Hablamos la palabra, murió por mí, sí, pero en el sentido de que tú llegas a ser parte de la novia, de la iglesia. Nos amó tanto. Por eso dice, maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. ¿Para qué? ¿Cuál es por qué Cristo se entregó por ella? ¿Para qué? Primero, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra. Leer esta palabra nos hará santos. El hermano José Luis, invitándonos a la escuela de formación bíblica, dice, lea la Biblia para ser salvo, para ser sabio. Créela para ser salvo y vívela para ser santo. Es importante que entendamos esos principios que encontramos en la palabra. Murió para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra. Y sigue diciendo, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa. Es santa, pero sobre todo es gloriosa. Y esa iglesia gloriosa es sin mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa. ¿Y qué? La iglesia debe de ser así, gloriosa, sin mancha, sin arruga, sin defecto, santa e intachable. Así deben de ser, esa es la figura. Así deben ser nuestros matrimonios. Buen reto, ¿no es cierto? Sabes, hermano, yo tengo una tarea. Yo le he dicho a mi esposa, ayúdeme. Yo tengo la tarea de presentar a mi esposa sin mancha, sin defectos, perfecta, gloriosa. Y yo le digo a mi esposa, mi amor, no se me haga la difícil.
Déjenme que yo pueda trabajar contigo. Que hay esposas que se hacen las difíciles completamente. Mira a su esposa que está a su lado y dígale, no se me haga la difícil, mi amor. No se me haga la difícil. Bueno, así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer a sí mismo se ama, porque nadie aborreció jamás a su propia carne, sino que la sustenta y la cuida, como también Cristo a la iglesia, porque somos miembros de su cuerpo, de su carne y de sus huesos. Por esto dejará el hombre a su padre y a su madre, se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Y Pablo concluye diciendo lo siguiente: grande es este misterio, el misterio de Cristo. Grande es este misterio, mas yo digo esto respecto de Cristo y de la iglesia. La iglesia es la novia, la esposa del Cordero. Por tanto, hermanos, permítame decir algo con mucho temor, con respeto, y pido al Señor que me dé gracia. La iglesia es la novia de Cristo. La iglesia está preparada para ser la esposa de Cristo. Por tanto, ni tú ni yo tenemos ningún derecho de criticarla, ni de hablar mal de ella. Sí, la iglesia es imperfecta, pero a pesar de sus imperfecciones, Dios la ama. La iglesia tiene manchas, pero a pesar de las manchas, Dios la ama. Y se ha propuesto trabajar en ella hasta que la perfeccione. Por tanto, no tenemos ninguna autoridad para criticar la iglesia. Si somos de Cristo, tenemos que amar a la iglesia con sus defectos. Es igual en el matrimonio. Yo no amo a mi esposa porque es perfecta. Yo la amo con sus imperfecciones, porque Cristo a mí también me ama con mis imperfecciones. ¿Alguno de ustedes cree que Dios te ama porque eres perfecto? Dios no te ama porque eres perfecto. Dios te ama a pesar de tus manchas, a pesar de tus imperfecciones, a pesar de tus defectos. Dios te ama. Así es Cristo con la iglesia. A pesar de, nos ama. Digámosle al Señor, gracias Señor por amarnos. A pesar de, nos ama nuestro Padre Celestial. Ama a la iglesia. Es la novia de Cristo. ¿Qué siente un novio cuando alguien critica a su novia? ¿Cree que se pone feliz? Si la ama, si realmente la ama, dice, no te permito que critiques a mi novia. ¿Por qué? Porque la ama. Pues Dios tampoco te permite que la critiques a la novia de Cristo, porque Él la ama. Aleluya. Él la ama. Bendito el nombre del Señor. Abraza a tu hermano y dile, a pesar de lo que somos, Dios nos ama. A pesar de eso, Dios nos ama. Hay tantas cosas para hablar de este tema. A veces algunos vienen y me dicen con todo el corazón, y lo dicen con alegría, con regocijo, con la mejor intención: pastor, yo quisiera que nuestra iglesia sea como tal iglesia. Me traen fotos, me regalan cassettes, me regalan videos, me regalan textos, me regalan muchas cosas, y me dice, quisiera que nuestra iglesia, pastor, sea como tal iglesia. Y el problema es que si pudiéramos a ir como tal iglesia, yo no sé cuál tomaría, porque me traen muchos cuadros, muchos. La verdad, si preguntáramos cómo debiera de ser la iglesia, como Dios como debemos ser como iglesia. Algunos me dicen, mire pastor, algunas doctrinas bíblicas dicen, la iglesia de hoy debe de ser como la iglesia primitiva.
Y entonces me pongo a pensar y me pongo a leer Corintios, la iglesia primitiva. Y descubro que Corintios tenía muchas manchas, tenía muchas divisiones. Unos decían que era de Pablo, otros decían que eran de Cristo, otros decían que era de Apolos, otros que era de Pedro, y estaba dividida la iglesia. Y Pablo tiene que llamar a la iglesia primitiva iglesia carnal. Bueno, ese no es mi modelo. No puede ser el modelo que Dios nos dejó. Una iglesia carnal. No puede ser el modelo. Entonces me voy a la más pura de la época, Éfeso o Efesios. Y llega el momento en que Dios le dice a los efesios: conozco tus obras, tu paciencia, tu trabajo, pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Arrepiéntete. Bueno, tampoco es mi modelo. Y así puedo seguir por las demás. Y no encuentro en la tierra una iglesia que sea mi modelo. Entonces, ¿cuál debe de ser nuestro modelo? Nuestro modelo, ya lo he mencionado, es la iglesia que Dios diseñó para su Hijo desde antes de la fundación del mundo. Una iglesia otra vez que es gloriosa, que es pura, que es sin mancha, que es sin defecto, que es intachable, que es santa. Tengo que leer las Escrituras para ver cuál es la iglesia que Dios quiere. Y a medida que descubro camino como Dios quiere la iglesia, entonces debo empezar a ajustar mi vida. Y como pastor, junto con los otros pastores, debemos trabajar para que nos encaucemos hacia esa iglesia que Dios quiere. El modelo de la iglesia es la que Dios diseñó para su Hijo antes de la fundación del mundo. Y a medida que estudiamos, vamos descubriendo más y más las características de esa iglesia. Ese es el modelo. ¿Cuál fue el precio que Jesús pagó por esa iglesia? ¿Cuál fue el precio? Tengan cuidado de sí mismos, dijo Pablo a los efesios. Y de todo el rebaño sobre el cual el Espíritu Santo los ha puesto como obispos. Aquí está hablando a los líderes eclesiales de la iglesia, a los pastores, apóstoles, profetas, puesto como obispos, los que supervisan que las cosas marchen como deben de marchar, para pastorear la iglesia de Dios que Él adquirió ¿con qué? Con su propia sangre. ¿Cuál fue el precio que Jesús pagó por la iglesia? Su propia sangre. Diga conmigo, su propia sangre. Él derramó su sangre por mí. Derramó su sangre para tener la novia preciosa que Él se ha propuesto tener. En Efesios 1:7 dice: en Él tenemos la redención mediante ¿qué? La sangre. Lo que quiero enfatizar es que el precio que Él pagó por su iglesia, por su novia, por su esposa, fue su vida. Entregó su vida, derramó su sangre. Por eso Pablo en Efesios 5 dice: asimismo los maridos deben amar a sus mujeres como Cristo la amó a la iglesia. Quiero entonces, en algunos minutos que me quedan, tratar de hacer una descripción de la iglesia gloriosa, de esa iglesia maravillosa. Y para ello me apoyo, descubro mejor que Apocalipsis es el mejor lugar donde podemos encontrar ya la obra acabada, la obra que está en proceso. Capítulo 21 de Apocalipsis, versículos 9 al 21. Y como hemos hecho un acuerdo que algunos de los textos estarán en pantalla y otros los vamos a leer, este lo vamos a leer, no va a estar en pantalla. Entonces tendrán que abrir sus Biblias. Compártala, Apocalipsis 21. Compártala con el que está al pie tuyo si él no tiene o ella no tiene. Y algo más, muy necesario,
para ayudarles a todos. Si no tiene una Biblia, compre una. Porque la Biblia es un instrumento que debemos tener siempre. Leerla en la casa para ser sabios. Conocerla, creerla para ser salvos. Y practicarla para ser santos. Entonces, quiero animarles a que traigan sus Biblias. Desempólvela, por favor. Dígale, si hay una hermana que está al lado suyo que no tiene Biblia, dice, desempolva tu Biblia. Debe de estar. Posiblemente las gafas que se te perdieron hace un tiempo están ahí en la Biblia. Posiblemente, no sé lo que le pasó a la ancianita. Capítulo 21 de Apocalipsis, el verso 9 en adelante. Se acercó uno de los 7 ángeles que tenía las 7 copas llenas con las últimas 7 plagas. Me habló así: ven, que te voy a presentar a la novia, la esposa del Cordero. ¡Qué invitación tan espectacular! Juan había visto muchas cosas, había visto los juicios, había visto las dificultades que se vivían los seres humanos, había visto cómo la gran ramera había caído, la gran Babilonia. Era una ciudad, pero su belleza de esa ciudad, que está en el capítulo 18, capítulo 17, estaba basada en los bienes materiales, en los bienes temporales. Y toda su belleza de repente se esfumó, desapareció. Ahora aparece otra ciudad, pero su belleza no desaparece, su belleza permanece. Déjeme decirle que todo lo bello que el mundo ofrece es vanidad. ¿Me ayudas? Miras a tu hermano y le dice: todas las bellezas que el mundo ofrece es vanidad. ¿Y cuánto nos desvelamos por las vanidades? Y quisiéramos tener siempre el último modelo. Siempre queremos tener lo mejor. No es malo, téngalo si puede. Pero cuando lo compre y lo tengas en tu casa, diga: vanidad. Amén. No quiero amargarles sus inversiones, pero le aseguro que es vanidad. Total, vanidad. Y eso pasa. Y eso termina. Aquí vamos a hablar de algo que permanece. ¿Sí? Entonces le dice: ven, que te voy a presentar a la novia, la esposa del Cordero. Y me llevó en el Espíritu. Me interesa esa expresión, en paréntesis, que lo llevó en el Espíritu. Nadie puede recibir la revelación de Dios si el Espíritu Santo no se la da. Y yo pido que todos ustedes, por el poder del Espíritu Santo, reciban revelación de Dios. Para poder entender, para poder comprender lo que trato con palabras humanas de dar a conocer a ustedes. Y me mostró la ciudad santa, dice, me llevó en el Espíritu a una montaña grande y elevada, y me mostró la ciudad santa, Jerusalén, que bajaba del cielo procedente de Dios. Una pregunta: ¿qué fue lo que le dijo el ángel a Juan que le iba a mostrar? La novia, la esposa del Cordero. Luego lo llevó a un lugar en el Espíritu, ¿y qué le mostró? ¿Qué es la nueva Jerusalén? Escúcheme, la Biblia, Apocalipsis especialmente, está lleno de figuras. No, por favor, no trate de interpretar literalmente Apocalipsis porque te vuelve loco. Busca la verdad que está detrás de las figuras. La verdad que está detrás de esas figuras. No está hablando aquí de una ciudad majestuosa, quizás habrá eso, pero de todas maneras, por linda que sea una ciudad literal y demás, yo digo, ¿qué es el oro para Dios, a la presencia de Dios? Nada. Si fuera literal. ¿Qué son piedras preciosas? ¿Qué son cosas como las dimensiones de 1000 y pico de metros, o 2000 y pico, ya vamos a mirar, del tamaño de esa ciudad? No es nada. Te dijo: ven acá, te mostraré a la novia, la esposa del Cordero.
Y cuando lo llevó, vio la nueva Jerusalén que descendía del trono de Dios, como una novia ataviada para su marido. ¿Qué es lo que significa la nueva Jerusalén? La iglesia del Señor. Díganle a su hermano, la nueva Jerusalén acá representa, simboliza la iglesia del Señor. Dios no engañó a Juana. Te voy a mostrar tal cosa y después le mostró otra y se olvidó de lo que le iba a mostrar. Porque después no dice más nada. Le mostró la nueva Jerusalén. En otras palabras, es un nuevo nombre para la iglesia. En el futuro no se llamará cuerpo de Cristo, no se llamará el ejército de Dios, no se llamará de esa manera, se llamará la nueva Jerusalén. Amén. Yo soy parte de la nueva Jerusalén. Dígale a su hermano, yo también soy parte de la nueva Jerusalén. Es interesante que tengamos en mente esta revelación sencilla que está ahí. Dice que resplandecía, dice el verso 11, resplandecía con la gloria de Dios y su brillo era como el de una piedra, como dice la Reina Valera, preciosísima. Es decir, de un fulgor, de una belleza, de una hermosura incomparable. Por eso es preciosísima. No hay nada que se pueda comparar a ella. Era como una piedra de jaspe transparente. Tenía una muralla grande y alta, 12 puertas, custodiada por 12 ángeles, en las que estaban escritos los nombres de las 12 tribus de Israel. 3 puertas daban al este, 3 al norte, 3 al sur, 3 al oeste. La muralla de la ciudad tenía 12 cimientos, en los que estaban los nombres de los 12 apóstoles del Cordero. El ángel que hablaba conmigo llevaba una caña de oro para medir la ciudad, sus puertas y su muralla. La ciudad era cuadrada, medía lo mismo de largo que de ancho. El ángel midió la ciudad con la caña y tenía 2,200 kilómetros. Su longitud, su anchura y su altura eran iguales. ¿Quién puede construir una ciudad de ese tamaño? Solo Dios la puede construir. Por eso digo, solo Dios puede hacer la iglesia que Él quiere. Además, solo Él. Sigue diciendo el verso 17, midió también la muralla y tenía 65 metros, según las medidas humanas que el ángel empleaba. La muralla estaba hecha de jaspe, la ciudad era de oro puro, semejante al cristal pulido. Los cimientos de la muralla de la ciudad estaban decorados con toda clase de piedras preciosas: jaspe, zafiro, ágata, esmeralda, ónice, cornalina, crisólito, berilo, topacio, crisoprasa, jacinto y amatista. Y las 12 puertas eran 12 perlas. Y cada puerta estaba hecha de una sola perla. La calle principal de la ciudad era de oro puro, como cristal transparente. No vi ningún templo en la ciudad, porque el Señor Dios Todopoderoso y el Cordero son su templo. La ciudad no necesita ni de sol ni de luna que alumbren, porque la gloria de Dios la ilumina y el Cordero es su lumbrera. Las naciones caminarán a la luz de la ciudad y los reyes de la tierra le entregarán sus espléndidas riquezas. Sus puertas estarán abiertas todo el día, pues allí no habrá noche. Y llevarán a ella toda la riqueza y el honor de las naciones. Y nunca entrará en ella nada impuro, ni los idólatras, ni los farsantes, sino solo aquellos que tienen su nombre escrito en el libro de la vida, el libro del Cordero. Déjame hacerte una preguntita sencilla. ¿Sabes si tu nombre está escrito en ese libro?
¿Sabes si tu nombre está escrito en el libro del Cordero? Porque ¿quiénes entrarán? Solo los que tienen su nombre ya escrito. Nadie más entrará. Por eso asegúrate que tu nombre está escrito. Amén. Yo tengo la seguridad que mi nombre está escrito. El día que reconocí a Jesucristo como el Señor de mi vida, le entregué mi vida a Él, ese día Jesús le dijo al Espíritu Santo: escribe su nombre en mi libro. Y un día se abrirá el libro. Y cuando el libro se abra, me llamará por mi nombre. Y yo diré: aquí estoy, Señor. Y el Señor dirá: entra en el gozo de tu Señor. Cuando se abran los libros, ¿está tu nombre escrito? Permita el Señor que sí. Y en aquel día, cuando tu nombre sea pronunciado, digas: aquí estoy, Señor. Y el Señor te diga: ven, buen siervo, buena sierva fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Amén. Entra en el gozo de tu Señor. Eso es lo que Dios quiere hacer en nuestra vida. Hay muchas cosas para hablar de este pasaje. Tenemos la cena del Señor, muchas cosas. Habla de su su diseño. Por ejemplo, en el libro de Hebreos, ahí sí está aquí, en Hebreos 11:10, cuando habla de Abraham que salió de la tierra donde estaba, la tierra que el Señor le mostraba, dijo que él se fue sin saber a dónde iba, porque esperaba la ciudad de cimientos sólidos. Y no termina ahí, de la cual Dios es el arquitecto y el constructor. ¿Quién es el arquitecto de la iglesia de Jesucristo? Dios. ¿Quién es el constructor de la iglesia de Jesucristo? ¿Quién es el diseñador de la iglesia de Jesucristo? Dios. Amén. Él nos diseñó. Por lo tanto, la iglesia, la sociedad no la puede redefinir, porque Dios es el autor. Así como el matrimonio, por más que quieran los hombres redefinirlo, como lo acaba de hacer la Corte Suprema de Justicia de los Estados Unidos, redefiniendo el matrimonio, que el matrimonio ya no es entre un hombre y una mujer solamente, que es entre personas. No importa que los hombres quieran redefinirlo, sufrirán las consecuencias. Pero aquellos que somos fieles a lo que Dios ha diseñado, seremos bendecidos por Dios. Amén. La iglesia, la sociedad no la puede redefinir tampoco. Es la novia de Jesucristo. Es la iglesia de Jesucristo. Y por más que quieran manejarla, por más que quieran limitarla, por más que quieran impedirle su acción, no podrán, porque Jesús dijo: las puertas del infierno no prevalecerán contra mi iglesia. Aleluya, dale un aplauso al Señor. Es bello lo que tenemos acá. Esa nueva Jerusalén, no solo el Dios mismo es el arquitecto, el constructor, el diseñador, sino que baja del cielo porque Él la creó en la eternidad. No es de la tierra. Refleja a Dios. Su fulgor es como el de una piedra preciosísima, como de jaspe. Si ustedes leen, no tengo tiempo, en Apocalipsis capítulo 4, versículo 3, van a encontrar que la presencia del Señor se manifiesta como una piedra de jaspe transparente. Es decir, sencillamente quiero decir esto: la iglesia va a reflejar plenamente, de ahora de una manera tímida y muy opaca, pero llegará el día en que la iglesia reflejará plenamente el fulgor de la gloria de Dios. Amén. Dios iluminará. Por eso no habrá sol ni luna. No tiene necesidad de candelero, nada, porque Dios mismo la ilumina. Y el rostro de Dios estará sobre la iglesia, y la iglesia reflejará la presencia del Señor. Los reformadores en el siglo XVI entendieron esta verdad y dijeron: la iglesia debe entender coram Deo, debe vivir coram Deo. ¿Sabe lo que significa coram Deo? La presencia de Dios. Qué hermoso es cuando entendamos
que no importa el lugar donde estemos, estamos en la presencia de Dios. Amén. Dígale a su hermano, en cualquier lugar donde tú estés, estás en la presencia de Dios. La iglesia vive en la presencia de Dios. Vive corandeo. Dígale a su hermano, vivimos corandeo. Vivimos en la presencia del Señor en cualquier lugar donde nosotros nos desenvolvamos. Y luego habla, de esto hay mucho que hablar. En el camino quizás tocaremos algunas cosas. Después profundizaremos más en otros temas. Su muro era tan alto que nadie podía saltarlo. Me hace acordar de Jesús en Juan capítulo 10, cuando dice, el que quiere entrar por otra parte es ladrón y salteador. Cuando hay un muro así de grande, ¿cuál es la única forma de entrar? Por la puerta. Y Jesús dijo, yo soy la puerta, amén. Nadie puede entrar a la Nueva Jerusalén sino por Jesucristo, amén. Y ahora solo nadie puede entrar solo por Jesucristo. No es la religión evangélica, no es la religión católica, no es la religión budista o musulmana, no es ninguna religión. La única puerta es Jesucristo. Aleluya. Y yo entré por la puerta que es Cristo. ¿Tú has entrado por la puerta que es Cristo? Dígale a su hermano, yo ya entré. Amén. Y darle un aplauso al Señor porque hemos entrado por la puerta que es Cristo. Bendito el nombre del Señor. Quiero mencionar para terminar esta mañana, y de hoy en 8 días seguimos. Hablamos un poquitico del material. Si ustedes leen, material tiene 3 componentes principales: oro, piedras preciosas y perla. Cada uno de esos materiales nos habla de lo que Dios está haciendo y cómo está trabajando en la iglesia. Vamos a entender el camino. Por lo menos empecemos a entender un principio, porque ya tenemos la cena del Señor inmediatamente. El primer elemento que nos dice la palabra es oro. La iglesia es oro. Pero déjeme decirle, no simplemente oro. Usa otra expresión ahí seguida. ¿Qué dice? Oro puro. Dígale a su hermano, oro puro. Todos saben, conocemos que cuando van a las minas de oro y están sacando el oro, sacan oro por cantidades, pero ese oro está impuro. Tiene mucha impureza. Tiene muchas cosas que le quitan la riqueza. ¿Qué tienen que hacer con el oro? Purificarlo. ¿Y cómo lo purifican? Y aquí dejo el punto. ¿Cómo lo purifican? Por fuego. Hay varias maneras que lo hacen, pero lo más efectivo, cada día buscan otras maneras para hacerlo, pero lo más efectivo es fuego. ¿Qué dice la palabra del Señor en 1 de Pedro? Aquí les voy a decir algo. La palabra, el oro en la Biblia es un símbolo, es una representación, es una figura de la naturaleza divina. La naturaleza divina. La naturaleza de Dios es comparada al oro puro. Eso es para que cuando lean la Biblia y escuchen, lean oro puro, entiendan que está hablando de la naturaleza de Dios. Cuando nosotros nos convertimos al Señor, cuando nos entregamos a Cristo y reconocemos a Cristo como el Señor, algo pasa en nuestra vida. Si alguien se entregó, dice que se entregó a Cristo, pero no cambió nada, es simplemente, como alguien dijo, una criatura vieja con una religión nueva. Y Dios no nos ha llamado a ser criaturas viejas con simplemente cambiar de empaque. No, es el contenido. ¿Sabe? Cuando yo me convertí al Señor, va a ser 53 años, dentro de pocos días. 53 años. Algo pasó en mi vida, algo se me metió en mí. Y yo a partir de ese momento no fue el mismo. Cambié, empecé a cambiar. Ha habido todo un proceso y Dios tenía mucho que hacer, me dio muchos años. Me dio 53 años para cambiar. Algunos como que cambian más rápido y por eso termina más ligero. Me dio 53 años para seguir haciendo la obra en mi vida. ¿Qué fue lo que Dios me dio cuando yo me convertí? Primera de Pedro o segunda de Pedro 1:4.
Así Dios nos ha entregado sus preciosas y magníficas promesas para que ustedes, luego de escapar de la corrupción que hay en el mundo debido a los malos deseos, lleguen a tener parte en la naturaleza divina. ¿Sabes? Cuando alguien se entrega a Jesucristo de corazón, Dios pone esa semilla de la naturaleza divina en su ser. No somos los mismos, no somos iguales. Físicamente y en otras cosas podemos ser iguales a los demás, pero dentro mío hay algo distinto que los demás que no tienen a Cristo no pueden tenerlo. La naturaleza divina viene a mi ser, y cada día que pasa, esa naturaleza divina empieza a crecer, y cuando empieza a crecer, empieza a desalojar lo carnal. Sigue creciendo. Todavía tengo mucho de la carne. No sé ustedes, yo creo que ustedes son todos espirituales y no tienen nada de la carne. Yo sí tengo todavía algunas cosas. ¿Alguno que me acompaña? ¿Alguno que sí tengo mucho todavía que tiene el Señor que trabajar en mi vida? Sí. Pero esa naturaleza divina no se queda quieta, comienza a trabajar y comienza a desalojar. Como dijo Juan el Bautista, a Él le conviene crecer y a mí me conviene menguar. Sí. Cada día crece más. ¿Y cómo el Señor va desalojando esa impureza en mi vida? El oro, aunque perecedero, se acrisola al fuego. Aleluya. Así también la fe de ustedes, que vale mucho más que el oro, al ser acrisolada por las pruebas, demostrará que es digna de aprobación. Gloria y honor cuando Jesucristo se revela. ¿Qué usa Dios para purificar tu vida y la mía? Las pruebas, el fuego. Amén. Dígale a su hermano, Dios utiliza las pruebas. ¿Cuántos de ustedes han pasado por pruebas? A ver, levante la mano. ¿Cuántos? O mejor, ¿cuántos no han pasado por pruebas? Todos. ¿Sabe cuál es el propósito de las pruebas? Purificarnos. Por eso cuando vengan las pruebas a tu vida, no diga por qué. Di más bien, Señor, ¿qué quieres revelarme con la prueba que estoy pasando? ¿Qué de mi carácter tiene que ser cambiado? ¿Qué de mi conducta tiene que ser transformado? ¿Qué de mi manera de vivir y de pensar no puede seguir igual y tú me permites esta prueba? Las pruebas son mensajeros divinos para nuestra bendición. Dígale a su hermano, las pruebas son mensajeros divinos para nuestra transformación, para purificarnos, aleluya. Llegará un día cuando Dios terminará, aleluya. Y cuando termine, me llevará a su presencia. Dios no ha terminado todavía conmigo, porque hay mucho que tiene que trabajar. Pero Él ha sido paciente para conmigo. Y déjeme decirle, para contigo también. Amén. Dígale a su hermano, si Dios me tiene aquí en la tierra, es porque ha sido paciente para conmigo. Y quiere quemar la impureza que yo tengo en mi vida. Porque al final serás parte de ese oro puro que es la iglesia gloriosa de Jesucristo. Señor, te damos gracias en este día. Bendito tu nombre para siempre, Señor.